El presupuesto, presentado por Juanita Foronda Valencia, Miguel Ángel Roldán Cardona, Juan Manuel Gómez Giraldo, Ana María Arboleda Hincapié, Cristian Camilo Hernández Gómez y Kevin Jiménez Zapata, del grado octavo. ¿Qué es un presupuesto? Se llama presupuesto al cálculo, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. Es un plan de acción dirigido a cumplir con un objetivo previsto expresado en términos financieros, el cual debe cumplirse en determinado tiempo, por lo general anual y en ciertas condiciones. La elaboración de un presupuesto les permite a las empresas administrar adecuadamente sus ingresos y egresos, de tal manera que éstas cuenten con los instrumentos necesarios para alcanzar sus metas a corto, mediano y largo plazo. El principal objetivo de un presupuesto es brindar a la organización un panorama financiero actualizado que facilite la toma de decisiones y fomente el crecimiento de la misma. Además, prepara a las empresas para hacerle frente a los posibles cambios que puedan surgir en el tiempo. Sus ventajas y desventajas. Las ventajas es que puede mantener informada a la gerencia para definir los objetivos de la organización, proporcionar la utilización productiva de los insumos de la empresa, generar la participación de las diferentes áreas de la organización hacia un mismo objetivo. Y las desventajas son que al basarse en proyecciones y estimaciones, corremos el riesgo de confiar en unos datos que posiblemente no sean correctos. En ocasiones no se tienen en cuenta imprevistos que pueden surgir. Hace falta tiempo para su realización e implementación si se quieren ser del todo fiables. Y el presupuesto de una empresa es como un plan que recoge todas las operaciones y recursos para lograr como los objetivos marcados, expresados en términos monetarios. Y queramos o no, el presupuesto de una empresa es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de realizar cualquier acción. Marcar un presupuesto es como adelantarse al futuro para evitar contratiempos o problemas. Y cuando se hace un presupuesto se está planeando lo que se quiere en un futuro y el dinero que se va a invertir en ello. De esta manera se debe especificar cada gasto que va a producirse en cada acción establecida. ¿Para qué sirve el presupuesto? El presupuesto se elabora no solamente para lograr los objetivos propuestos por la alta dirección, sino también para tener unas finanzas sanas en el negocio. Tiene grandes beneficios para el correcto funcionamiento empresarial. Bueno, el presupuesto sirve para, primero, controlar la situación financiera. El control financiero puede ser un instrumento de diagnóstico que sirve para detectar errores, desajustes o desviaciones de un plan económico general y, a partir de este punto, tomar las medidas correctoras pertinentes. 2. Ayudar a obtener activos, posesiones, que representen mejorar la calidad de vida. 3. Permitir la comparación de los resultados a través del tiempo. 4. Reducir la ansiedad relacionada con el consumo y el consecuente uso del dinero. 5. Colaborar como medio de comunicación entre las diferentes personas o entes que participan en el presupuesto. 6. Detectar los vacíos, duplicaciones y o doble contabilización de actividades expresadas en valores y que dificulten o desvíen la consecución de los objetivos. 7. Proyección del futuro. Realizar un detallado análisis interno para discriminar nuestras posibilidades y planificar su mejor aprovechamiento. En conclusión, el presupuesto debe ser un medio para plantear sistemáticamente el cómo conseguir objetivos en el tiempo, controlar los ingresos y egresos y coordinar y relacionar las actividades de tal manera que éstas cuenten con los instrumentos necesarios para alcanzar sus metas a futuro. Bueno, ¿cómo se elabora un presupuesto? Presupuesto hay que tener en cuenta cuánto dinero se necesita, las consecuencias de planificación de actividades, replanteando los planes de acción,
¿Cuándo se necesitará dinero para las actividades? Es una base de la contabilidad y transparencia financiera. Lo primero que se debe hacer es el análisis de flujo de caja, teniendo en cuenta los ingresos, cuándo se reciben y salen, las obligaciones financieras y los gastos variables y regulares. Las fases de la elaboración de presupuesto. Una lista de los ingresos mensuales, una lista de los gastos fijos cada mes, una lista de los gastos que varían cada mes, definir el flujo de caja y un cálculo de la diferencia entre gastos e ingresos. Bueno, ¿cómo evaluar o ajustar los gastos según el presupuesto? Si eres de las personas que llegan al final del mes con números rojos o muchas deudas, al contrario de lo que puede parecer, el problema no consiste en que tus ingresos no sean suficientes. El problema es en que no haces un buen uso de tu dinero y no lo sabes administrar. Una manera eficaz de ahorrar dinero es reducir gastos. Para eso, que tus gastos no superen el 90% de los ingresos recibidos. Para ahorrar un mínimo como 10% cada mes e invertirlo a futuro como una capital que se puede duplicar o triplicar. Bueno, algunos consejos para recortar gastos. Llevar un registro. Anotar todo lo que gastamos y en qué lo gastamos, desde gastos mensuales como lo son la renta, la luz, internet, teléfono, comida, entre otros. Al final podrás darte cuenta exactamente de cuánto ingresa y cuánto gastas. Clasifica tus gastos. Se deben clasificar entre estos gastos fijos, que son gastos obligatorios. Estos gastos no son negociables, como lo son la hipoteca, el alquiler de la casa o cuotas de préstamos. Su importe no varía mes a mes. En cambio, gastos variables necesarios como comida, ropa, electricidad, entre otros, se pueden acortar y reducir o incluso eliminar. Planifica. Una de las maneras con las que aumenta el nivel de gastos es con la improvisación. Compramos un producto que no necesitamos y no llevamos un orden de lo que necesitamos realmente. Hay que planificar, hacer un resumen de lo que necesitamos y una pequeña lista de todo lo necesario e imprescindible para pasar el mes y retrasar aquello que no esté en la lista. Presupuesta. Para poder conseguir que tus gastos sean menores que tus ingresos, con el objetivo de que quede un pequeño excedente siempre, se debe hacer un cálculo estimado del costo que tiene adquirir los bienes que previamente se han planificado como necesarios e innegociables, presupuestando luego una cantidad para ese fin y dejando todo lo demás de lado. Bueno, ¿cómo identificar los ingresos? Empezamos por listar todas las entradas de dinero. Las más importantes suelen ser la nómina o la pensión de la seguridad social en caso de jubilados, pero no olvide otros posibles ingresos como pensiones alimenticias, intereses de cuentas bancarias, subvenciones, trabajos extras y percepciones del sistema de previsión social. En la partida de ingresos recogeremos todas aquellas acciones que a lo largo del ejercicio económico, un año, por ejemplo, nos pueden generar una entrada de dinero. Los ingresos son como las entradas económicas que llegan a nuestras cuentas por un negocio o por un subsidio de jubilación, etcétera. Ventas de mercaderías, de producción propia, de servicios, entre otras. Los ingresos también llegan por las ventas, las ganancias de ventas que hay en una empresa, etcétera. Ventas se adaptarán por las entidades o las características de las operaciones que realizan, con la denominación específica que a estas corresponda. Ingresos propios de la entidad, cuotas de personas asociadas y afiliadas, cantidades de carácter periódico y cuantía
determinada percibidas por cuotas de personas afiliadas o asociadas a la entidad. Promociones para captación de recursos, ingresos derivados de campañas para la captación de recursos, a excepción del patrocinio. Ingresos de patrocinadores y colaboraciones. Cantidades percibidas de los patrocinadores y colaboraciones empresariales al objeto de contribuir a la realización de los fines de la actividad propia de la entidad. Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones, cantidades ingresadas por reintegro de ayudas y asignaciones otorgadas por la entidad por incumplimiento de las condiciones exigidas. Subvenciones, donaciones y legados. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad. Importes recibidos de las administraciones públicas, entidades o particulares al objeto, por lo general, de financiar los gastos ordinarios de funcionamiento en la entidad. Otros ingresos de gestión, ingresos por arrendamientos, ingresos por servicios diversos, prestación eventual de ciertos servicios a otras entidades o particulares, a modo de ejemplo, los del transporte, reparaciones, asesoría, informes, etc., ingresos financieros e ingresos de crédito. ¿Cómo identificar los gastos? Los gastos son todas las salidas de dinero para saber realmente en qué situación estamos. Hay que incluir todos los gastos actuales, desde la vivienda hasta los pequeños desembolsos diarios, y no debemos olvidar otros ocasionales como vacaciones, regalos de Navidad, cumpleaños y compras de Navidad. El gasto sobre el que tenemos control. Los gastos sobre los que tenemos más control y que tenemos más presentes son aquellos que se repiten predeciblemente, como podría ser el arriendo que hay que pagar el 5 de cada mes, o cuyo tamaño hace que sea casi imposible ignorarlos, como sería el pago de un semestre de la matrícula del colegio. Bueno, como sabemos, existen diferentes tipos de gastos, los necesarios e innecesarios. Debemos aprender a identificar cuáles son aquellos gastos de los que poseemos el control y los que no. La mayor parte de los problemas en el manejo de nuestro dinero tiene que ver con el control o que tenemos más presentes. Y digámoslo como que otros sobre los que no tenemos ningún control o que olvidamos fácilmente. De esta forma, después de pagar los primeros, nos gastamos como que el dinero que nos sobra y cuando llegan los segundos, nos vemos en dificultades para poder cubrirlos. El gasto sobre el que no tenemos generalmente el control. Por el contrario, los gastos sobre los que no tenemos mucho control o que no tenemos presentes son aquellos que no podemos predecir, como sería una emergencia, o los que se producen en periodos de tiempo muy largos, como podrían ser materiales que nos solicitan en el colegio, salir con amigos, comer algo diferente, un lujo que nos queremos dar. Generalmente aparecen de improviso. La renovación de una suscripción mensual de los que somos conscientes, solo cuando nos llega, por ejemplo, la factura como sería el Netflix. Una de las razones por la que buena parte de los presupuestos no funcionan es porque nosotros hacemos sobre la base de los gastos que tenemos primero en la memoria y que repetimos constantemente. Esto, al igual, digámoslo, como que nos pasa con los ingresos. Generalmente en un presupuesto no tenemos presente el pago de una deuda que tenemos con nosotros y no sabemos cuándo nos van a pagar las mesadas que nos dan nuestros padres o cualquier otro tipo de ingreso extra que pueda llegar en un momento específico del año. También tenemos que recordar que los gastos deben ser proporcionales al dinero que ganamos y tenemos, pues ya que los gastos se convertirían fácilmente en deudas si no tenemos precaución. Y si nosotros ahorramos nuestro dinero, con mayor facilidad podríamos tener gastos que nos podamos permitir. Consejos para gestionar mejor el presupuesto.
La estabilidad financiera es un sueño de muchas personas, ya sean emprendedoras o no. Y ante una economía tan imprevisible como la de hoy, es algo de la mayor importancia saber cómo administrar el dinero que tenemos en mano aquí y ahora. Aquí te voy a hablar de consejos sencillos sobre cómo administrar el dinero, dedicados a quienes desean tener una vida financiera más sana o incluso sin tener un presupuesto muy elevado. Número 1. Los gastos fijos. Antes que nada, tenemos que saber que los gastos fijos son los que pagamos todos los meses, como el alquiler, el agua, la luz, el teléfono, el internet, etc. Es importante resaltar que debes incluir en la lista estos impuestos. Número 2. Separa al menos el 10% de tus ingresos cada mes. Antes de pagar los gastos fijos mencionados anteriormente, trata de reservar al menos el 10% de tu renta para invertirlo. Esa será una excelente manera para entender de forma simple cómo, en caso de que no tengas mucho tiempo para hacer algunos cálculos. El objetivo aquí no es ahorrar un periodo de tiempo hasta poder gastarlos en algún fluor, sino aplicar ese valor para que pueda rendir intereses y convertirse en un patrimonio importante en el futuro. Número 3. Tus gastos personales, sepáralos de tu negocio. Como lo dice en el título, esta práctica es mala porque no puedes saber si tu negocio está produciendo ganancias. Pues simplemente porque estarías siempre sacando el dinero de la caja para fines privados. La falta de capital también impedirá que puedas invertir en mejorar los procesos y en divulgación, lo que no hará sino ponerle un techo de cristal al crecimiento de tu negocio. Número 4. Estudia sobre inversiones. Invertir es una forma de asegurarse de que no gastarás tu dinero en algo superfluo. Pero cuando usamos la palabra inversión, puede parecer que estamos hablando de algo que requiere mucho conocimiento previo. Por eso es recomendable estudiar diferentes tipos de inversiones. Algunos son la cuenta de ahorros. Las cuentas de ahorros son exitosas en todas partes porque son fáciles de abrir y muy seguras. El otro sería los fondos de inversión. Los fondos de inversión o fondos mutuos reúnen dinero de diferentes inversiones y luego lo invierten en toda una variedad de inversiones, como acciones, bonos, etc. Y por último tenemos las acciones. El valor de las acciones puede oscilar enormemente durante el periodo en el que el mercado está abierto. Por eso es un modelo de acarrear riesgos. Esta forma de invertir es muy exitosa, pero también riesgosa. Así que es mejor estudiar antes sobre el mercado bursátil. Quinto y última, paga al contado siempre que puedas. Bueno, este último consejo puede sonar algo cliché, pero cualquier especialista en finanzas, y si le preguntas a un empresario grande, nos dirá que una de las formas más efectivas de cómo administrar el dinero tiene que ver con comprar algo solo cuando tengas el dinero para hacerlo, sin tener que gastar en alguna bolsa privada. Muchas gracias por su atención prestada. Atentamente, Juanita Foronda Valencia, Miguel Ángel Roldán Cardona, Juan Manuel Gómez Giraldo, Ana María Arboleda Hincapié, Cristian Camilo Hernández Gómez y Kevin Jiménez Zapata, del grado 8º.